Hablar de la guerra de los pingüinos, la guerra que nunca existió. Sí, sí, porque además es una cosa curiosísima, como las secciones exociencias, esto podríamos decir que es exohistoria, ¿no? O sea, exohistoria en el sentido de que no es la historia que nos han contado, simplemente que lo han ocultado, ¿no? Uh-huh. Conocí a una persona que había escrito un libro, además me lo habían recomendado varias personas, por ejemplo, entre ellos José Luis de Mundo Desconocido, Sí. y bueno, pues tuve la suerte de conocerlo personalmente, y ya lo tuvimos en uno de los congresos y ahora va a ser ponente en el próximo congreso de Ciencia y Espíritu. Vino a Sapiens, ¿no? Si no me equivoco. Vino a Sapiens, en dio una Andorra. conferencia espectacular Uh-huh. y bueno, de un tema apasionante, y además hicimos algunos programas ya más en serio, tocando el tema en profundidad. Sí. Te cuento, mira, resulta que llegan Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Sí. O sea, hago el previo, luego él explica la parte importante, ¿no? Uh-huh. Pero el previo es el siguiente. Termina la guerra, los aliados entran en Alemania y resulta que faltan 2 millones de alemanes. Más todos los científicos y tal, y tal, y tal. Bueno, se descubre que todos los científicos se van en submarino hacia Argentina. Uh-huh. Inclusive el propio Hitler, según, vamos, bajo mi opinión, Sí. creo que sí, ¿no? Pero claro, faltan todos esos millones de alemanes y claro, resulta que previamente se habían anexionado un terreno en la Antártida. Sí. Que habían hecho, bueno, y que se iban, por lo visto, haciendo construcciones o no sé qué exactamente, ¿no? Uh-huh. Bueno, entonces cogen en plena depresión económica de la guerra, o sea, sin un duro, los Estados Unidos montan una flota en plan urgencia, ¿Sí? creo que era, si no nos corregirá él ahora, creo que eran 5.000 soldados con no sé cuántos buques de guerra y portaaviones y tal, y se van para la Antártida a buscar algo. A la prensa le dicen que van a hacer mapas. Sí. ¿Vale? Entonces, cuando vuelven... Pero para hacer mapas no hace falta tanta gente, pues, ¿no? Effective y Wonder, ¿no? Entonces, claro, no cuadra, ¿no? Y entonces, tenían capital casi ilimitado, insisto, en plena depresión, o sea, sin un duro, terminada Sí. la guerra, y tenían 8 meses para hacer ese proyecto de mapas, que ya ves tú qué sentido tiene, ¿no? Tal. Bueno, vuelven a los 3 meses... 2-3 meses, y vuelven con 1.500 bajas, los barcos abollados por todos lados, faltaban aviones, bueno, ahí había habido una auténtica guerra. Claro, como dijeron que allí solo había pingüinos, pues ya de cachondeo lo llamaron la guerra de los pingüinos. La persona que tenemos le llama de una forma mejor, dice 1947, además el título de un libro suyo, 1947, la guerra que nunca existió. Y bueno, Lo tenemos ahí. Tenemos a Felipe Botalla, es autor, escritor y profesor de management en universitario. Felipe, muy buenas noches. Hola. Buenas noches a todos. Oye, muy agradecido que me dejéis entrar por teléfono porque he acabado clase hace poco y escucha, era casi imposible si no era por teléfono. O sea que No pasa nada, Felipe. aunque estés aquí al lado, no pasa nada. Vamos al tema por eso, porque realmente luego siempre nos quedamos sin tiempo en esta sección. Sí. Y nos interesa mucho lo que ha avanzado ya Miguel, toda esta guerra que nunca existió, esa guerra de los pingüinos. Sí. Cuéntanos exactamente qué es lo que ocurre. A ver, yo el tema de Antártida, 1947, como os decía, la guerra que no existió, viene a cuento con el primer libro que hice, y cuando vas tirando de la madeja pues aparece mucha información adicional, y esto me llevó a ver que en el 47 efectivamente hubo una expedición muy potente por parte de los Estados Unidos a tierras antárticas, es decir, el Polo Sur, que como sabemos es un continente cubierto de hielo, teóricamente o oficialmente para probar el armamento en condiciones extremas de frío. Entonces, bueno, se llevaron 13 barcos, de ellos, como decía antes Miguel, pues habían 5.000 marines, habían aviones, y era una operación militar, pues además cuando ves los barcos, que tengo la fotografía de todos ellos, son barcos que no tienen nada que ver con una expedición científica, es decir, iban por alguna razón concreta, ¿no? Bueno, el caso es que llegaron allá, oficialmente tenían que estar unos 8 meses en la zona, no llegó a las 9 semanas, regresaron, y bueno, y a día de hoy todavía está bajo secreto lo que pasó en la Antártida en 1947 y no se sabrá hasta el 2035, me parece. O sea que imagínate. Porque está clasificado, Felipe, o sea, expresamente sí. clasificado. Sí, esto está clasificado. O sea, tú no tienes acceso a, digamos, a la información oficial. O sea, pienso cuando terminó la operación, tanto el almirante Byrd, que era quien lo llevaba todo, y era un gran en relaciones públicas, fue relegado al ostracismo y además no se le permitió ningún tipo de aparición pública
América hablando de este asunto. Incluso James Forrestal, que era el secretario de la Marina, se suicidó a cabo de año y poco, y lanzándose desde un hospital donde había sido ingresado por temas de demencia, según decían, ¿no? O lo suicidaron, ¿no? Bueno, aquí sabes tú que es fácil que por la ley de la gravedad que te vayas abajo, ¿no? Sí. Exacto. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esta gente va para la Antártida, ¿pero por qué? Porque hay, como decía, 2 millones de alemanes que han desaparecido y que presuntamente están allí en la Antártida. Sí, vamos a ver, esto viene ya de los años 30. A ver, viene de mucho antes. En el siglo XIX Alemania ya tenía intereses en Sudamérica. Y piensa que cuando se dio la guerra había más de 1 millón, casi 1 millón de habitantes, de alemanes en Brasil, por ejemplo, ¿no? Es decir, que el tema Sudamérica siempre fue interesante para ellos. Y en el año 38, después de 2 expediciones previas a principios del siglo y otras en los años 20, en el 38 el Ministerio de la Luftwaffe de la aviación alemana mandó una expedición militar científica, claramente, sin ningún tipo de cortapisas, que la idea era llegar hasta la zona de la Antártida, que ellos llaman Schwabenland, porque se llama el barco, y entonces se tomaron 16.000 fotografías en color, se fotografió un área de 600.000 kilómetros cuadrados que se apropió Alemania, que es la zona, digamos, que da hacia Chile, hacia el Atlántico, para entendernos. Si vemos la Antártida, sería esa parte. ¿Pero a quién pertenecía eso antes? ¿Porque se la apropió? No. La Antártida hasta entonces no pertenecía a nadie. Vale. Era un continente libre. Vale. Sí, lo que pasa es que había influencia, sin duda, argentina y chilena en algunas zonas costeras de la Antártida. Pero el resto del continente estaba totalmente libre. Y ellos lo que hicieron fue apropiarse de una zona que, como luego hemos sabido, es una zona que, aparte de recursos naturales y materias primas, pues hay uranio, por ejemplo, ¿no? Lo cual ya es muy significativo, ¿no? Entonces, esta expedición lo que hizo fue cartografiar una zona, incluso pusieron una especie de estacas físicas con una esvástica, que si vas por la Antártida pues aún puedes encontrar alguna, delimitando los 600.000 kilómetros cuadrados, o sea, se delimitó físicamente incluso. O sea, que imagínate. Total, que esta expedición se hizo en su momento, regresó a Alemania, con todos los objetivos cubiertos, utilizaron 2 hidroaviones muy modernos en la época. Yo he visto fotografías, tengo un libro sobre las fotografías que hizo esta expedición, y os puedo garantizar que son fotografías de National Geographic, O sea, las ves ahora y son actuales. Es una calidad fotográfica espectacular. Sí, a color has dicho, además, ¿no? Sí, estamos hablando de 30, sí. 30, sí. Claro, claro. Es que piensa que estos tíos tenían las cámaras Leica, tenían AGFA, tenían las grandes corporaciones de fotografía y cine. Así que sí, que claro, llevaron el mejor material posible en la época, ¿no? Y luego en agosto del 40 hay una cosa muy curiosa que viene a cuento con todo esto, y es que el director del Deutsche Institut für Metallen, el doctor Bollwil, el tío solicitó a los técnicos y especialistas en metalurgia el desarrollo de metales con base no ferruginosa para su aplicación en edificaciones y construcción capaces de resistir temperaturas por debajo de los 60 grados bajo cero. Esto en el año 40, o sea, aún no había empezado ni la guerra con Rusia, y de hecho en Rusia no se alcanzan esas temperaturas. O sea, el único sitio en el mundo donde se alcanza más de 60 grados bajo cero es en la Antártida, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de material querían y para qué en concreto, ¿no? Y de aquí vino un poco la duda de que este material tenía que ser para montar algún tipo de base, algún tipo de instalación fija en la zona. También deciros que durante la guerra hay mucha actividad submarina, por ejemplo, y de barcos de superficie hacia la Antártida. De hecho, se contabilizó, me parece que son unos 16 submarinos alemanes en la zona que fueron hundidos, que estaban transportando, supongo que material y cosas. Lo digo, pues, una zona de balleneros. La guerra en el Atlántico, sobre todo fue en la zona de Canarias y hacia el Caribe, costas americanas, etcétera, que no tiene nada que ver la Antártida, ¿no? Sin embargo, sus submarinos estaban allí, por ejemplo. Total, que a partir de aquí, pues, termina la guerra. Y en ese momento, en el 47, como decía Miguel muy bien antes, pues sin una justificación clara, porque al final decir ir a probar armamento en zona de extremo frío lo podían probar en Alaska, que pertenece a Estados Unidos, lo podían ir a Polo Norte, que sí que no hacía falta pegarse casi 20.000 kilómetros hacia el sur, con una flota de 13 barcos que si lo miras no tiene mucho sentido, y más en un momento, como decía Miguel muy bien, en que las arcas americanas estaban pues bajo cero por todo el coste de la guerra, ¿no? Es decir, tenía que estar muy bien explicado. Y de ahí viene que escogiesen al almirante Byrd, que era un gran explorador científico a la altura de Lindbergh, que era un héroe americano total, un gran de relaciones públicas. O sea, buscar una persona que el público pues quisiese y que no le discutiese nada, ¿no? Y entonces Byrd lo que hizo fue dirigir la operación, que estaba respaldada por el almirante Nimitz, estaba respaldada por el presidente Truman en la época, estaba por Forrestal, que comentaba antes, y que era una operación de alto nivel. Y de hecho yo tengo una película que se rodó que conseguí en Estados Unidos, se rodó sobre la operación, muy interesante, ¿no? O sea, que se dio una gran publicidad, o sea, que de hecho fue la última vez que se hizo gran publicidad de una operación de este calibre, ¿no? Y sobre todo con los resultados. Claro, mi pregunta es, ¿qué hacían los alemanes allí? Es decir, está muy bien porque los americanos van allí porque en teoría piensan que es el último reducto nazi que queda allí, claro, ¿no? Pero ¿qué hacían los alemanes allí?
Bueno, de hecho, a ver, la Antártida y Sudamérica ya fueron siempre zonas donde hubo mucha actividad alemana. Yo ahora en primavera sale un libro mío que hablará sobre todo el tema de Sudamérica, que se llama Colonie Waldner 555, y que trato de todo este asunto. Entonces, la conexión con la Antártida es lógica, es lógica. Además, piensa que en la Antártida hay cuevas con una temperatura, cálida. O sea, tú puedes vivir en el subterráneo, por debajo. Y además había unas cuevas inmensas donde tú podías meter un submarino tranquilamente. Entonces, ¿qué hacen los americanos? Pues ir a esto. Y los alemanes que hacían allí, pues continuar sus investigaciones. Y de alguna forma, piensa que el almirante Dönitz, que era el máximo jefe de la Kriegsmarine, el tío ya lo dijo en diciembre del 43, dice: la flota alemana de submarinos está orgullosa de haber construido para el Führer en otra parte del mundo un Shangri-La, una fortaleza inexpugnable. Y Dönitz no era un hombre dado a la broma, hay que decir, cuando decía una cosa, pues porque aquí había algo. O sea, se había preparado un tipo de fortaleza para, en el caso que fuese, quizás llevar ahí al Führer, ¿no? Y ahí se siguieron muchas investigaciones científicas, y de hecho la base se llama Base 211, concretamente, ¿no? Así fue conocida. Esto tiene algo que ver, porque yo lo que he oído muchas veces, yo no sé si tú me podrás contestar a esto, lo que he oído es que allí en la Antártida lo que se llevaba a cabo sobre todo eran experimentos con lo que se llamaron los ovnis nazis. Bueno, el tema de los discos volantes, que es un tema para hablar y que con Miguel pues hemos tenido nuestras discusiones. Muchas conversaciones, sí. Pero no, sí, pero siempre bien, ¿eh? Sí. Yo siempre he creído que son de origen terrestre. Y a mí esta historia de los extraterrestres yo no me la creo. El caso es que piensa que ya en los años 20 habían patentes alemanas. Está muy adelantada Alemania en ciencia. Y hay patentes de naves circulares. Es decir, una nave circular no es nada extraño. Estamos acostumbrados a ver aviones con alas, pero una nave circular es perfectamente factible. Y ya hubo investigaciones en ese sentido. O sea, que a mí no me sorprende que pudiesen tener naves discoidales, ¿no? Quizás con motores antigravitacionales, en un principio con motores de hélice, incluso con motores de reacción. Hubo varios modelos y entonces, claro, el tenerlas en la Antártida podía tener su sentido, ¿no? Y hacer pues viajes por la zona y lo que hiciese falta, y como elemento de defensa también, ¿no? Yo creo que fue así. O sea, que el tema OVNI es un tema para mí totalmente terrestre y que se inicia a partir de los alemanes. Bueno, es que de hecho, además, Felipe, lo hemos hablado varias veces, yo estoy de acuerdo contigo en un 80%. Es decir, el 80% de las naves que se ven, según investigadores, pues bueno, que llevan más tiempo que yo, si cabe, ¿no? Pues hablan de que son de origen terrestre. O sea, que son de origen terrestre, otras no. Es decir, al final, las que se ven metálicas, para determinar así de alguna forma, las que son metálicas son de origen terrestre. Las que ya se ven de otra forma, que ya parece que se materializan y desmaterializan, como luces y tal, ahí ya podríamos hablar, ¿no? Pero las metálicas, sin duda. Con lo cual, fíjate tú, ¿no? Además, incluso los diseños ya en aquella época coinciden mucho con diseños terrestres. O sea, que es que, a ver, yo creo que más el año 47 es un año muy interesante porque se produce el incidente de Roswell, está el primer avistamiento del Monte Rainier en el estado de Washington por Kenneth Arnold. Es decir, que empieza toda una historia de platillos volantes extraterrestres, por decirlo así, y Hollywood entra de lleno con películas para desviar la atención hacia el extraterrestre. Yo lo tengo muy claro todo esto, ¿no? Entonces, el caso Antártida es un caso totalmente de base, donde además de los ingenios voladores discoidales, por decirlo así, pues había todo tipo de armas, ¿no? Todo tipo de armas, o sea que la ciencia continuaba allí. Entonces, Felipe, digamos que los americanos tienen indicios de que eso está ocurriendo en la Antártida y deciden ir para allá. Entonces, ¿qué se encuentran allí? Bueno, ellos bajan, ellos forman como 3 grupos de ataque que rodean la Antártida desde la base de Norfolk en Virginia y la base de San Diego en California, o sea, el Océano Pacífico del Atlántico, se unen a través del Canal de Panamá y luego bajan ya todos. Cuando llegan a la Antártida lo que hacen es rodearla por varios puntos, yendo precisamente a la zona o sea, ellos entran desde el sur y van hacia el norte a la zona donde estaba Swabilandia, esa zona que se habían apropiado los alemanes, ¿no? ¿Qué pasa allí? Pues que se encuentran con una fuerza oponente que no esperaban o no se imaginaban tanto, y como decía antes Miguel, efectivamente, de estar un tiempo determinado, pues tienen que estar bastante menos, se marchan, hasta el punto que cuando están regresando, el almirante Byrd es entrevistado en el Mount Olympus, que era el barco insignia de la flota americana, y entonces él habló a un periodista que había allí un periodista que se llama Lee Banata, que era un chileno, y habló para el Mercurio, que el miércoles 5 de marzo del 47 está publicada esta noticia. Y él me dijo varias cosas muy curiosas, ¿no? Dice, por ejemplo, realmente Richard Byrd advirtió hoy que es preciso que los Estados Unidos adopten medidas de protección contra la posibilidad de una invasión del país por aviones hostiles procedentes de las regiones polares. Sí, el ambiente dijo: no intento asustar a nadie, pero la amarga realidad es que de ocurrir una nueva guerra en los Estados Unidos,
serán atacados por aviones procedentes de ambos polos. O sea, el tío estaba hablando de algo muy concreto. Dice, no puedo menos que hacer una fuerte advertencia a mis compatriotas en el sentido de que ha pasado ya el tiempo en que podíamos refugiarnos en un completo aislamiento y descansar en la confianza de que la distancia, los océanos y los polos constituyen una garantía de seguridad. Y finalmente dice, el almirante encareció la necesidad de permanecer en estado de alerta y vigilancia a lo largo de lo que constituyen los últimos reductos de defensa contra una invasión. Claro, la pregunta es, ¿de qué invasión está hablando este hombre? Claro. ¿A qué se refiere Byrd? ¿Qué clase de aviones o aeronaves son esas? ¿Quiénes son sus tripulantes? ¿No? O sea, él se enfrentó a algo allí. Y en este caso claramente alemán, ¿no? Y entonces lo que pasa es que él no dice, a partir de aquí él se le prohíbe cualquier tipo de declaración pública. Y Byrd, al igual que Eden en su momento, tampoco era un bromista, era un hombre muy simpático, todo lo que tuviera, pero no hubiese dicho esto si no hubiese habido una causa muy clara, ¿no? Además, Felipe, hay una cosa que está muy clara, ¿no? O sea, como dijeron que esos 1.500 bajas fueron de accidentes, o sea, ¿qué posibilidades hay que en una expedición científica haya 1.500 bajas de accidentes? Yo no conozco ninguna expedición científica a ningún polo que ha tenido 1.500 tíos de baja, ¿no? Está claro, ¿no? Es evidente, ¿no? Cifras de este tipo, hablamos ya de soldados, hombre, esto ya no es una expedición científica, puede haber un accidente, puede morir 20 tíos, estoy de acuerdo. Claro. Yo qué sé, se os traga el hielo, ¿no? Pero claro, no lo ya según qué cifras, esto es imposible, hombre. Aquí ha sucedido algo que está fuera de... Y claro, y que luego esto esté clasificado hasta el año 2035, claro, la pregunta es ¿qué sucede ahí? Que hoy puede ser un problema todavía. Y eso es precisamente lo que te iba a decir, o sea, ¿por qué narices clasifican una guerra entre alemanes y americanos? Es decir, ¿qué tienen que esconder? ¿O qué crees tú que tienen que esconder? Bueno, para ellos es una amenaza para los americanos. Es la última amenaza que queda, ¿no? Entonces ellos tienen que ir ahí a hacer esto, lo que quizás se encontraba una amenaza que sobrepasaba pues lo que ellos pueden imaginarse, ¿no? Entiendo yo. Vamos, estos son elucubraciones, ¿no? Felipe, y elucubrando más todavía, a día de hoy, si esa guerra, entre comillas, la perdieron los aliados y se quedaron allí los alemanes, a día de hoy, ¿siguen estando? Bueno, en el año 58 hubo una segunda expedición que se llamaba Operación Deep Freeze, que la dirigió también Byrd y murió precisamente ese año, en el 58, donde se lanzaron 2 bombas atómicas que se dice que fue el origen del agujero de ozono famoso. Entonces lanzaron las bombas atómicas a cierta altura, evidente para romper todas las comunicaciones. Según parece, llegaron a la base y allí ya no quedaba nadie. Entonces, una conjetura que es que mucho antes ya se habían ido hacia Sudamérica, ¿no? Y en Sudamérica, que es lo que yo defiendo en el libro, pues hubo varias fortalezas alemanas durante la guerra y después. Entonces, siguieron los proyectos y tal. Y ahora te pongo en un compromiso, Felipe. A ver, ¿sabes lo que te voy a preguntar, me parece? ¿Y se fueron hacia Latinoamérica o se fueron hacia otra parte? Bueno, aquí también hay conjeturas. Yo creo que fueron primero a Sudamérica para completar sus investigaciones. A partir de aquí estoy de acuerdo contigo que se dicen cosas, ¿no? Se dicen cosas, hablan de la Luna, hablan incluso de Marte. Yo digo más cerquita, ¿eh? Sí, yo lo de Marte lo veo un poco lejos. La Luna pensemos que es un viaje de 3 días, o sea que tampoco es una locura, ¿no? Y en según qué naves puede ser mucho más rápido también. También a mí me sorprende mucho lo que pasó luego con Apolo 11, ¿no? O sea, que hay cosas muy curiosas, ¿no? ¿Podría ser que estuviera en la Tierra hueca? La Tierra hueca yo personalmente es un concepto que no acabo de ver claro, lo digo con toda sinceridad. A pesar de que Byrd dice que entró en una especie de zona donde los compases no iban, donde los relojes de a bordo tampoco funcionaban y que parece que entró en una especie de tierra hueca. Para mí es un concepto muy complejo, sinceramente, que no lo discuto, pero no... Felipe, no lo acabo de ver. Byrd, el comandante Byrd, tiene su cuaderno de bitácoras completo, contó cosas... Donde explica lo que le pasó. Ajá. Y claro, y reconociendo que Byrd no es ningún bromista, como he dicho yo antes, es de reconocer que se me hace cuesta arriba entender el concepto, ¿no? Sinceramente lo digo, ¿no? O sea, no me importa decir otras cosas, pero es que no lo acabo de ver claramente, ¿no? Yo veo mucho más la posibilidad de que hubiesen ido hacia el espacio, para entendernos, porque estaban muy adelantados en este aspecto, mucho más de lo que nos creemos, y de hecho habían ya incluso habían planos de naves de estaciones orbitales, incluso habían algunas ideas muy potentes de ir hacia la Luna, ¿no? Entonces, claro, que esto lo acabasen en Sudamérica y que pudiesen ir a la Luna, lo veo más factible, fíjate tú, que lo de la Tierra hueca. Oye, una pregunta que quizá puede sonar muy tonta, pero que depende de cómo... No, lo digo yo, es decir, claro, nosotros vemos una parte de la Luna, recordemos que la Luna no gira. Sí. No gira, exacto. ¿Es posible que si fuéramos capaces de ver el lado oscuro de la Luna nos lleváramos una sorpresa? No lo sé, yo sé que los rusos han hecho fotografías en la zona digamos oscura de la Luna, en la zona que no vemos, y luego ahora hace poco la NASA ha puesto en circulación un mapa completo de la Luna,
donde está la parte oscura y la parte que se ve. Claro, lo que pasa es que yo siempre digo que la NASA te puede dar la foto que quiera, ¿no? Es decir, que Y tanto. bueno, te presenta esto y yo qué sé si es eso, ¿no? En realidad ha habido tantos trucajes y tantos arreglos y tantas historias y cosas que nos han ocultado que yo, bueno, me presentan esto, pues me parece muy bien, pero no lo acabo de ver claro tampoco, ¿no? Entonces, pero yo no voy a la parte oculta, que sea lo obvio, ¿no? Yo puedo ir a la parte que vemos y ahí hay cosas que seguro que eso van a discutir, ¿no? Seguro. O sea, hay accidentes geográficos y cosas que no coinciden con un satélite. Hay cosas ahí que ahí ha habido alguien, ¿no? Ha habido alguien ahí. Oye, y volviendo un momento al tema de Antártida 1947, yo te quiero preguntar, si el Führer muere en Alemania, ¿no? ¿Qué sentido tenía que esos alemanes siguieran investigando en la Antártida y siguieran, digamos, manteniendo esa guerra, ¿no? Cuando su líder había caído. Es decir, es una cosa extraña, ¿no? A ver, yo soy de los que defiende que Hitler murió en Berlín. O sea, muchos dicen que se fue a Sudamérica. Yo esto no me lo creo. Yo creo que él acabó con su obra allí, punto, ¿no? Lo que pasa es que el Tercer Reich seguía. Es decir, piensa que ya en el 44 hubo una reunión muy importante en Bélgica, concretamente, en Hotel Rottenhaus, donde se reunieron desde Bormann hasta varios gerifaltes para que Alemania continuase después de la guerra. O sea, ellos tenían claro que se iba a perder la guerra. Pero otra cosa es continuar con mucho dinero que ellos pudieron utilizar en muchas compañías y en muchas empresas que siguieron después de la guerra. O sea que el nazismo de alguna forma continuó, ¿eh? Que no estuviese Hitler, bueno, vale, pero digamos el espíritu nazi continuaba, ¿no? Pero Felipe, si 2 millones de alemanes desaparecieron, si salieron esos 30 submarinos que hay fotos atracados, se dice, ¿no? Atracados en el puerto de Buenos Aires, en el puerto, no me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo es posible que salieran tantísimos, científicos, tantísimos altos cargos nazis, tantísima gente de allí, y justamente el Führer, Hitler, se quedara allí, ¿no? O sea, bueno, yo siempre, a ver, la figura de Hitler sé que es una figura que es muy problemática hablar de él, ¿no? Pero si lo miramos desde el punto de vista artístico, a ver si entendemos lo que digo. Sí. Él era un artista y él era un pintor y arquitecto y su obra se hundió allí en Berlín, es decir, ahí terminó. Entonces él como buen artista pues se fue por delante con su obra. O sea, yo no creo que él quisiese continuar. Otra cosa es que hubo gente que quiso continuar con ello y ahí empieza, digamos, no se llama un cuarto Reich, ¿no? Pero un tercer Reich continuó, evidentemente, y continuó años 50 y años 60, ¿eh? Y piensa que muchos científicos alemanes se fueron a Estados Unidos, por ejemplo, con la Operación Paperclip, y que fueron los tíos que pusieron al hombre en la luna, ¿no? Von Braun, A eso iba yo, precisamente. Von Braun, está Kurt de Busch, que fue un tío importantísimo. Porque de toda esa tecnología... Hermano Robert, todos esos tíos se fueron a Estados Unidos, hombre, todos esos tíos. De toda esa tecnología que se pudo incautar en el año 47, en esta guerra de los pingüinos, claro, pocos años después, Estados Unidos adelanta a la Unión Soviética en la carrera espacial. Hasta entonces la Unión Soviética era líder destacadísima en la carrera espacial. Había sido la primera en poner un ser vivo en el espacio y devolverlo con vida. Sí, la primera mujer y el primer perro. Exacto, había puesto el Sputnik, el primer satélite. Y de pronto Estados Unidos pues da un paso de gigante y llega a la Luna. ¿Qué influencia pudo tener la tecnología incautada en toda esta zona para conseguir ese paso de gigante? Toda. Es que es un proyecto alemán. Bueno, Von Braun fue director de la NASA, creo, ¿no? Claro. O sea, imagínate, Hitler también estuvo en Cabo de Cañaveral y eran tíos de primer orden. Y Hermann Ober, que era un especialista en cohetes y especialista además en viajes espaciales, ya en los años 40. Imagínate tú, tío, ¿para qué quería saber algo de viajes espaciales? O sea, que era un hombre que sobre la teoría, por lo menos, ¿no? Y decía, estos tíos trabajan para Estados Unidos y era un proyecto alemán, todo el proyecto Apolo es un proyecto alemán, y los demás también. Todo el proyecto Géminis, que es proyectos de los años 60, fueron todos proyectos alemanes, con cohetes ya de varias etapas, por ejemplo, que ya estaban sobre la mesa de los diseñadores alemanes ya en la guerra. Y de que estaban muy adelantados, y lo que hicieron fue poner en marcha todo aquello, quizás con mucho dinero americano, evidentemente, con muchas posibilidades y con unas instalaciones enormes, y ahí pues trabajaron a gusto. Hombre, uno de los proyectos de Alemania antes de acabar la guerra, Von Braun fue el que diseñó las V1 y V2, con las que se bombardeaban Londres, Amberes y demás, era intentar conseguir un misil intercontinental con el cual golpear Estados Unidos, Nueva York, desde Alemania. Supongo que esos proyectos eran los que estaban tan avanzados y luego se pudieron reutilizar para este proyecto. Claro. A ver,
digamos, ya se había probado una forma. De hecho, hubo varias pruebas de cohetes intercontinentales. Lo que pasa es que sin carga, digamos, ¿no? Se probaron en Peenemünde, se probaron también desde la zona de Praga, concretamente. Quiero decir que de alguna manera ya había un interés en hacer algo así. Y luego había también un proyecto del profesor Sanger, que era un tío que hizo una especie de misil intercontinental, pero suborbital, ¿eh? O sea, que se lanzaba desde una rampa de varios kilómetros y volvía a la Tierra en otra rampa en otro lugar del mundo, en Filipinas, concretamente. Había un proyecto enorme. Y ese bajaba, el piloto saltaba antes y entonces dejaba caer la carga, y bien, o volvía con el planeador o bien dejaba que el planeador se estrellase contra la ciudad de turno, ¿no? O sea, era un proyecto tremendo, o sea, el Silverfogel se llama, el pájaro de plata, concretamente. No, sí hay cada cosa que te quedas pasmado, ¿no? No, la verdad es que hay tantas cosas, Felipe, que nos gustaría contar con tu colaboración en otra sección de Exosección, si te parece bien. A ver si puedes venir en persona. Para poder acabar de hablar de todos los temas. Sí. Además ahora en la conferencia que daré, aparte de hablar de temas conocidos, pondré un par de temas muy interesantes, ya lo veréis. Pues Felipe Botalla, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros y por vuestra amabilidad. De verdad, gracias por todo. Gracias, Buenas Felipe. noches. Buenas noches. Adiós. Miquel Celades, ens retrobem la setmana vinent. Molt bé, d'acord. Vinga, bona nit. Gràcies. Bona nit, bona matinada.